en Marcos. Estamos regresando de nuevo a nuestra serie que titula ¿Quién es? ¿Quién es? Hicimos una pequeña pausa con el motivo de Muestra a Cristo y nuestro invitado hace 8 días, pero regresamos hoy a la serie ¿Quién es? Esta es la pregunta en Marcos, en el Evangelio de Marcos. ¿Quién es? ¿Quién es este que hace todas estas cosas? Bueno, y vamos a leer en Marcos capítulo 2, versículos 13 hasta el 17. Entonces enciendan sus Biblias, abran sus Biblias y leamos juntos la palabra del Señor. Sígala también en sus pantallas, en las pantallas acá. Bueno, dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 2, versículos 13 en adelante. De nuevo, salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír Jesús, les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Oremos. Señor, estamos ante tu palabra santa y poderosa. Y tu palabra siempre es poderosa para cambiar. Y como vamos a ver hoy un poco en este texto, tu palabra es poderosa para convertirnos en verdaderos seguidores tuyos, en seguidores incondicionales que están dispuestos a ir donde tú quieres que vayan, a hacer lo que tú quieres que hagan, a vivir de la manera que tú quieres que vivan. Y esto es el fruto de la obra tuya en el corazón. Oramos confiando en ti, creyendo en tu palabra, Señor. Amén. Amén. Bueno, los que son creyentes o están en iglesias de hace más tiempo han escuchado este término simpatizante. ¿Quién era un simpatizante? Cuando alguien iba a la iglesia por ahí de vez en cuando, como que le gustaba un poquito del evangelio, a uno le decían: ese es un simpatizante. Es decir, alguien que como que sí, pero no. Bueno, ¿cuántos simpatizantes hay aquí? Bueno, no levante la mano, no levante la mano. Pero pensando en este término simpatizante fue que me vino pues el título de esta reflexión de hoy en este texto. Y el título es, ahí está, de simpatizantes a discípulos. De simpatizantes a discípulos, porque de repente nos conviene pensar en cuál punto estamos en nuestra comunión, en nuestro andar con Cristo. Bueno, de esto vamos a hablar en esta corta reflexión. ¿Qué es un simpatizante? Mire que hasta lo busqué en Google. Que siente simpatía o atracción por algo, en especial por una ideología o un movimiento político. Entonces es un simpatizante de la fe cristiana. Vamos a mirar algunas cosas de este texto tan hermoso, pero les voy a decir estas tres palabritas para que las recuerden de una vez y las tengan ahí, y tal vez los que escriben y les ayuden la semana a pensar en esta meditación. Considera quién es el que te está llamando. Obedece para creer. Obedece para creer. Y ríndete, no te hagas el fuerte. Bueno, esas tres palabritas: considera, obedece y ríndete. Vamos a hablar un poquitico de eso. Bueno, vamos aquí al texto en Marcos. Miren que este texto
a mí me parece bastante sencilla la manera como está descrita esta historia del llamamiento de Leví, que es Mateo, y que es una historia que se cuenta también en Lucas y en Marcos y en Lucas, además pues, en Mateo y en Lucas, además de Marcos, que lo leímos acá. En- bueno, seguramente ustedes han escuchado mucho acerca de esto de ser un publicano, un recaudador de impuestos. Era una tarea que hacían judíos por encargo del imperio romano para cobrar los impuestos y reportarle al imperio lo que recogían. La figura se prestaba para muchos abusos, de manera que cobraban más de lo que era y se quedaban con una gran porción. Era bastante complicado el tema de ser un recaudador de impuestos, era un oficio bastante cuestionado. De hecho, a menudo en el Nuevo Testamento los recaudadores de impuestos están al lado de pecadores, los peores, en el peor grupo, allá estaban los recaudadores de impuestos. ¿Recuerdan otro recaudador de impuestos famoso en la Biblia, cierto? Lucas. Lucas lo cuenta, pero se llama Zaqueo. En Lucas 19, en- ahí está Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y se encontró con Jesús. Y esto es, pues, este oficio, esta tarea de ser un cobrador, un recaudador de impuestos. Eh, bueno, ¿cómo es esto de pasar de un simpatizante a un discípulo? ¿Cómo es este estudio de caso de Mateo? Miren, por favor, que esta historia a mí me parece como demasiado sencilla. Va Jesús por ahí, va caminando, la gente lo está siguiendo y el relato dice tan sencillo esto. Vio a Mateo que estaba ahí sentado y le dijo, sígueme, y Mateo lo siguió. Seguramente hubo más cosas alrededor de este episodio. Algo debe haber sucedido en el medio de este llamado. Algún suceso psicológico o histórico en la vida de Mateo. Llegamos a esta pregunta. El publicano debe haber conocido a Jesús antes. Y ese previo conocimiento, haber escuchado, Jesús estaba por ahí, explica su disposición de escuchar el llamado del Maestro. Nuestro texto es bastante silencioso en este punto y en realidad considera que es la respuesta, que lo esencial es la respuesta como el asunto más importante en este relato, la respuesta. No muestra el más mínimo interés en las razones psicológicas para por qué Mateo sigue así a Jesús. La cosa sencilla es esta. Em, no se extiende en explicaciones porque lo que se quiere destacar aquí es que la respuesta de forma inmediata está centrada en la persona que está haciendo el llamado. ¿Quién es el que está haciendo el llamado? Es decir, Jesús mismo es el que está haciendo este llamado. Es Jesús quien llama y porque es Jesús, Leví lo sigue inmediatamente. Este encuentro es un testimonio de la absoluta, directa e inexplicable autoridad de Jesús. No hay necesidad de ningún preliminar y no hay ninguna otra consecuencia, sino obediencia al llamado. Noten por favor, mis amigos, que nosotros ponemos mucho énfasis en nosotros para seguir a Jesús. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero puede pensar en este momento cuántas cosas pensamos en nosotros antes de decirle a Jesús, yo voy contigo. Mi historia, mis negocios, mis pecados, mi pasado, mis sueños, mis posesiones, mis riquezas, todo lo que tengo alrededor, cuenta muchísimo a la hora de decir, yo voy a ser un seguidor de Jesús. La manera como está puesto este relato, lo que nos quiere decir es esto, es la obediencia al llamado. Yo creo que nosotros tenemos que pensar más en este que llama.
deberíamos mermar el pensamiento en nosotros y poner el pensamiento y el aprecio y la mirada en este poderoso que llama, en el Cristo que llama, porque es creador, porque es suficiente, porque puede cambiar. Porque Jesús es el Cristo y tiene la autoridad para llamar y demandar obediencia a su palabra. Mira cómo Dietrich Bonhoeffer, en un texto que se llama El costo del discipulado, explica esto. Jesús convoca a hombres para seguirlo, no como un maestro o un modelo de buena vida, sino como el Cristo, el Hijo de Dios. En este breve texto, Jesucristo y su pedido se proclaman a los hombres. No se da ni una sola palabra de alabanza al discípulo por haberse decidido por Cristo. No se espera que contemplemos el discípulo, sino únicamente a aquel que llama y su absoluta autoridad. De acuerdo con este texto, no hay camino a la fe o el discipulado. No hay otro camino sino solamente obediencia al llamado de Jesús. ¿Y qué nos informa el texto sobre el contenido del discipulado? Sígueme, corramos juntos, tú detrás de mí. Esto es todo. Seguir sus pasos es algo vacío de todo contenido extra. No nos da ningún programa inteligible para una forma de vida, ninguna meta ni ideal por el cual esforzarnos. No es una causa que el cálculo humano podría considerar digna de nuestra devoción, aún la devoción de nosotros mismos. Este llamado a Leví deja simplemente todo para seguirlo. Mira, el discípulo es arrancado de su relativa seguridad hacia una vida de absoluta inseguridad. ¿No les parece que esa es una de las razones por las que nosotros tanto nos resistimos a una rendición completa al llamado del Señor? Porque decimos, ¿quién sabe qué nos trae eso? ¿Quién sabe qué encontraremos a la vuelta de la esquina? En cambio, yo aquí estoy seguro. Aquí tengo mi trabajito, aquí tengo mis ganancias, aquí tengo todo, lo tengo aquí cerca. Lucas es más explícito cuando habla en esta narración sobre el llamado a Mateo, porque dice, Mateo dejándolo todo le siguió. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuántas cosas el Señor lo está llamando a dejar en el discipulado? Transitar de ser un simpatizante, alguien que le gusta, alguien chévere el cristianismo y la vida de fe, para convertirse en un seguidor incondicional de Cristo, que lo da todo por Él, que está dispuesto a lo que sea con Cristo. Ese camino de un punto al otro, ¿cuántas renuncias pide el Señor? ¿Cuántos de nuestros apegos, nos dice el Señor, eso no es compatible con el camino de la fe? Dejándolo todo, lo siguieron. Porque de esto se trata el camino del discipulado. Esta palabra discípulo que en mi opinión a veces se va como desgastando y agotando, pero que tenemos que repasar de vez en cuando lo que significa el discipulado. Caminar con Cristo, crecer con Él, estar dispuesto a dejar lo que Él pide que dejemos, escuchar su voz. El cristianismo, dice Bonhoeffer, sin el Cristo viviente es inevitablemente cristianismo sin discipulado. Y cristianismo sin discipulado siempre es cristianismo sin Cristo. El cristianismo sin discipulado es cristianismo sin Cristo. Y uno podría atreverse a decir que un simpatizante quizá está viviendo un cristianismo sin Cristo. Alguien que le gusta algunas cositas del cristianismo, que toma un poquito como unos ingredientes para su vida,
sin rendición, sin entrega, sin humillación, sin sometimiento a la voluntad de Dios. Esto es un cristianismo sin Cristo. Mire que lo que pasa con Leví, y similar a lo que pasa con Pedro, cuando el Señor los llama, ellos abandonan aquello en lo que estaban dedicados. Pero mire, si Leví se sienta para recibir los impuestos y Pedro conserva sus redes, ambos podrían continuar con sus tareas honestamente y podrían hacerlo en obediencia y disfrutarían de experiencias religiosas, viejas experiencias y nuevas. Pero si quieren creer en Dios, el único camino es seguir a Jesús. Y a veces seguir a Jesús implica dejar cosas. Y de una vez tú puedes ir pensando qué cosas a ti te pide el Señor que abandones para seguirlo. A veces son cosas materiales y apegos materiales. A veces son relaciones, a veces son cosas del recuerdo y del corazón. A veces son hábitos, pero siempre en el camino del discipulado el Señor pide que abandonemos cosas. Sígueme, tan sencillo, sígueme, pero no pienses tanto en ti, piensa más en este que te dice sígueme, porque es poderoso para cambiar, para producir lo que no estás viendo ahora. En esta respuesta de Mateo y la respuesta de Pedro y la respuesta que el Señor espera de nosotros, la obediencia va antes de la fe. Noten, por favor. ¿Recuerdan cuando Jesús se apareció caminando sobre el agua? Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti caminando sobre el agua. ¿Y qué pasó? Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. La obediencia antes que la fe. Pedro todavía no tenía la suficiente fe, pero dice, Señor, si tú dices, yo voy. Quizá nosotros estamos esperando sentir una convicción mayor, una seguridad mayor, una fe más grande. Y el Señor dice, obedece. Obedece lo que ya sabes. Obedece lo que ya tienes. Obedece lo que te predican cada domingo. Lo que te predica la palabra cada día. Lo que te dicen en el devocional en casa o en el rebaño. O en el grupito pequeño o en la consejería. Obedece. Quizá no sientas todavía lo que quisieras. Obedece. Si Pedro no hubiera aceptado el riesgo, jamás hubiera aprendido el significado de la fe. Antes de poder creer, tenía que desplegarse la absolutamente imposible y éticamente irresponsable situación sobre las olas. El camino a la fe pasa a través de la obediencia al llamado de Jesús. A menos que se demande un paso definitivo, el llamado se desvanece en el aire, y si los hombres imaginan que pueden seguir a Jesús sin tomarlo, se engañan a sí mismos, igual que los fanáticos. Mis amigos queridos, aceptar el llamado del Señor, lo que ya tienes, lo que ya sabes, lo que el Señor te ha dicho, aunque no lo sientas todavía. Aunque no lo sientas todavía. Solamente el que obedece, cree. Y el que cree, obedece. Nosotros queremos una fe con pocas y quizá ningunas renuncias. Nosotros queremos ser seguidores de Cristo pagando un precio muy bajito. Muy bajito. Barequeamos como buenos paisas. Señor, eso es mucho. Señor, ¿cómo que me pides esas cosas? Mira, si me vas a mandar a amar a alguien, que esa persona no sea muy difícil. Si me vas a poner a servir en algo, que eso sea fácil.
si me vas a mandar a recorrer un camino que no sea largo y pedregoso. Nosotros queremos una fe con pocas y ojalá ninguna renuncia a nuestra vida, a nuestra comodidad. Pero este evangelio, mis amigos, se trata de un llamado a abandonar cosas. Sígueme. No pienses tanto en ti mismo y en todas las cosas a tu alrededor. Piensa en la grandeza, la majestad, el poder, la autoridad de este que llama. Yo sé que los 12 discípulos eran un grupo especial que estuvo con el Señor, de hecho que por eso se les llama apóstoles, porque estuvieron con el Señor. Pero noten que en Mateo después los discípulos fueron llamados a ser otros discípulos. Y la gran comisión se trata de hacer discípulos. Los creyentes en Cristo han sido llamados a ser discípulos. Tú y yo somos llamados a ser discípulos. Ahora, algunos discípulos son pastores. Otros discípulos van a las misiones. Otros discípulos son evangelistas. Y los otros discípulos. Miren esta categoría que introdujo un amigo profesor que se llama David Ruiz, él es de Guatemala, en un libro que se llama La transformación de la iglesia. Él dice, unos son pastores, unos discípulos son pastores, otros son evangelistas, otros son maestros, otros son misioneros, pero la gran mayoría de discípulos son ciudadanos responsables. ¿Cómo le parece? A ver si usted se ubica aquí en esta categoría. Un discípulo que es un ciudadano responsable. Y esto implica ser un discípulo aunque estés en el anonimato. Aunque tu quehacer en la vida tenga que ver con una oficinita escondida en algún lugar de la ciudad o del campo. Aunque no estés a la vista de una gran multitud de personas. Un ciudadano responsable. Esos son aquellos cristianos que Dios ha llamado a servirle a través de una profesión o un trabajo. Significa para el discípulo su estrategia de acceso creativo a los círculos y redes de relación a las que pertenece. De esto se trata esta parte del discipulado. Entonces no pienses que el discípulo solamente es el que está allá predicando. Ay, yo algún día voy a ser un discípulo que predica. Tú eres llamado a ser un discípulo de Cristo en cualquier lugar donde puedes influir, donde puedes servir, donde puedes comunicar. Esto mismo que los reformadores llamaron el sacerdocio universal del creyente. Que todos ofrecemos nuestra vida completa delante del Señor. Y que este servicio no es menos importante que los que están allá, que los que tienen cargos visibles, que los que tienen, el Señor les permite a algunos estar en distintas posiciones, pero este servicio del discipulado que tú puedes hacer no es menos importante. Bueno, voy a mencionar lo que sería el gran obstáculo para pasar de un lugar a otro. Bueno, yo no sé si a los hombres nos pasa más que a las mujeres esto. Yo tengo la teoría que los hombres somos más propensos a no reconocernos enfermos. Pues eso es lo que me pasa a mí. Por allá con la fiebre a 40 y mi esposa me hace pañitos y yo le digo, yo estoy aliviado, yo estoy muy bien. Y llevo como 8 días sin comer, flaco, ojeroso, hundido. Yo estoy bien, yo estoy bien. Eso es por el miedo a una inyeccioncita o algo. No es que a los hombres les pasa un poquito más, que nos cuesta reconocernos, sí, estoy enfermo. Llamen a un médico, llamen a Emi. Nosotros en nuestro caminar en la fe tenemos este problema serio. No nos vemos enfermos. Nos creemos muy buenos. Si mucho decimos, yo tengo estos unos defecticos.
y todo el mundo tiene sus defectos. Pero mire cómo Jesús enfrenta esta realidad. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Es que cuando tú te ves como un enfermo, moribundo, necesitado de Cristo, ahí es donde brilla el Evangelio para ti. Si te crees muy buena gente, si crees que son cositas, defecticos del carácter y eso que los heredaste de tus papás, entonces ¿para qué Cristo? Entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? Entonces ¿para qué Evangelio? Entonces con ir un ratico a la iglesia uno tiene. Decimos que no es tan grave, decimos que un poco de anestesia, un poquitico es suficiente. Decimos incluso que con un poquito de espiritualidad tenemos. Y mira, el Evangelio es para aquellos que se ven necesitados y enfermos. Nosotros deberíamos pensar en la iglesia más como un hospital de enfermos que como un club. Entonces, cuando vengas el domingo y dices, yo voy para el hospital. Y bueno, como estamos con un viaje de enfermos, pues necesitados, uno no se siente mejor. Uno no dice, ay, mira, yo como estoy de bien y este como está enfermo. No, porque yo estoy enfermo también. Yo he escuchado historias que incluso en los hospitales se hacen lo más de buenas relaciones. Yo he escuchado que alguien estuvo como 8 días hospitalizado y dijo, ay, la persona que estaba en la cama del lado y nos hicimos tan buenos amigos. ¿Cierto? ¿Han escuchado esas historias? Yo he escuchado varias de esas historias. Yo creo que así debería ser. Porque si tú ves como muy mal al otro y te ves bien tú, no estás reconociendo la realidad de estar en un lugar donde todos necesitamos escuchar, creer, crecer, ahondar en la fe, escuchar el Evangelio. Mira, el problema de la religión es que nos hace ver muy bien. Esta crítica la recibió Jesús ¿de quién? Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este quién es? Este que come con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. Mira, un problema serio para pasar de ser un simpatizante a ser un verdadero discípulo se llama la religión. La religión de obras, la religión de la fachada, de la apariencia, la religión de una vida correcta, de comportarse bien, de ser correctamente en la vida. Mis hermanos, por eso siempre decimos que el Señor quiere generar este cambio en nuestro corazón, de adentro hacia afuera, y que nos vemos pecadores y frágiles y necesitados. Y a partir de ahí el Señor está trabajando, está cambiando nuestra vida, está produciendo cosas en nosotros. C.S. Lewis dice que Dios no está en el negocio de la remodelación, sino que está en el negocio de la demolición. Es decir, que no quiere hacer unos pañitos, unos arreglitos en nuestra vida. Él no quiere hacer unas cositas de maquillaje en tu vida. Él quiere derribarte y en las ruinas levantar una nueva vida. Levantar nuevos pensamientos, nuevas ideas, un nuevo corazón, una vida nueva. Los que dejan todo para seguirlo. Los que dejan todo para seguirlo. Dispuestos a seguirlo. Miren esto de obedecer para creer. Obedecer para creer. Piensen esta semana, por favor, en dónde ustedes necesitan obedecer. Así no tengan toda la fe todavía. Obedecer. Ustedes recuerdan este texto en el que Jesús dijo que los recaudadores de impuestos y los publicanos y las prostitutas iban delante de todos en el reino. ¿Saben qué es lo que Jesús quería decir? Esos ya, sus pecados están evidentes.
Esos tienen sus pecados, pero no tienen el pecado de la religiosidad en la que hay que dar una vuelta larga para reconocerse. Van delante de vosotros en el reino. El problema de la religiosidad y la autojusticia nos impide transitar de ser unos simpatizantes a unos discípulos del Señor. Bueno, algunas cositas en términos de aplicación para que ustedes vayan pensando esta semana. De pronto usted dice, eso está muy difícil porque es que usted no sabe lo difícil que soy yo. Todos los pecados que tengo, todo lo que guardo en mi mente y en mi corazón. Me pareció interesante en Hechos, un textico en Hechos 4, donde dice que la gente se sorprendía de Pedro y Juan, porque eran hombres del común. Y cuando los veían caminar así, haciendo milagros así, la gente se sorprendía y decía, es que estos aparecieron de la nada, son gente del común. Y esto era porque ellos habían estado con Jesús. Y esto es estar con Jesús. Mira, la razón por la que tú y yo podemos pasar de simpatizantes del Evangelio a auténticos seguidores, auténticos discípulos, si hemos venido a la fe, es porque en ti y en mí está actuando el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba. ¿Te imaginas esto? El Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba puede llevarte de un punto a otro en este camino. Así es que no importa qué tan grande es esa cosa a la que estás apegado y aferrado en tu vida, Dios que llama tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar lo peor de nosotros. Yo sé que te miras al espejo y dices, yo soy un caso perdido. Yo también digo eso de mí. Yo también cuando me veo mis propios pecados, mis pensamientos, mi carácter, la lujuria de mi mente y vuelvo a recordar y tengo que recordar lo que Cristo ha hecho. Este texto está en Romanos 8:11. Mira cómo lo dijo Pablo a los romanos. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Tal vez usted dice que es muy difícil cambiar, que las cargas son muy pesadas, que el pasado es muy marcante, que los pecados son muchos, que huele muy mal. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué es más difícil? ¿Que tú seas cambiado o que un muerto vuelva a la vida? Porque este es el poder de Dios, que trajo a Jesús a la vida. Entonces yo quiero decirte, mi amigo querido, Dios que te está llamando, tiene el poder y la autoridad para llevarte hasta convertirte y convertirme a mí en un seguidor incondicional, entregado, rendido, apasionado por Él. Los discípulos son aquellos que van donde el Señor los envía. Hacen lo que el Señor quiere que hagan y son lo que el Señor quiere que sean. Estos son seguidores incondicionales de Cristo. Tal vez lo que te pide dejar, tú lo ves muy grande y muy difícil y yo te digo, mira al Señor. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, les dijo Jesús. Tú puedes pensar dónde el Señor te está pidiendo cambios en tu vida, entregas, rendirte en cosas, seguirle, ser un seguidor incondicional, ¿dónde está? En tu propia vida.
¿Cómo está tu tránsito de ser alguien que le gusta el Evangelio a ser un convencido, comprometido y un seguidor incondicional del Señor? Yo quiero que tú medites un momento y que le respondas al Señor este llamado y este mensaje que has escuchado. Y quiero que ahí donde estás, quiero pedirte que donde estás tome un par de minutos para pensar. Seguramente Dios te está pidiendo renuncias en tu propia vida. Yo no sé cuáles, pero examina tu corazón. Quizás son cosas físicas, apegos materiales, quizás son relaciones o recuerdos, quizás son hábitos que te tienen apegado, amarrado en este proceso de llegar a ser un verdadero, genuino discípulo de Cristo. Tráelo delante del Señor. Quizá tú has pensado que es demasiado grande para ti, demasiado difícil. Tráelo delante del Señor. Incluso si es algo que consideras pequeño, no es tan pequeño a los ojos del Señor. Le importa al Señor. Señor, estamos ante tu presencia santa. Y tú que eres Dios omnipotente, que puedes mirar cada corazón y cada mente. Sabes de las renuncias que cada uno necesita hacer. Sabes de aquellas cosas que necesitamos dejar para ser verdaderos seguidores tuyos. Y sabes que es difícil para nosotros. Yo quiero rogarte, oh Dios, por milagros en el corazón, por la capacidad de creer, pero la capacidad de obedecer. Produce obediencia. Obedecer para creer. Y produce fe para obedecer. Señor, estamos ante tu presencia, rendidos, reconociendo que aunque hemos intentado por nuestras fuerzas, no hemos logrado, no lo hemos alcanzado en nuestras propias fuerzas y en nuestros méritos, acudimos a ti, confiamos en ti, Señor. Señor, haz esta obra en el corazón, en la mente. No permitas que nos pasen los años siendo seguidores de lejos, solamente escuchando unas pocas cosas, conformándonos con un cristianismo tan superficial. Señor, llévanos a una fe profunda y a una convicción profunda en ti. Seguidores incondicionales, capaces de abandonar lo que tú dices, de ir donde tú dices, de hacer lo que tú dices. Te lo pedimos, oh Señor.